Ahorita estamos grabando. Empezamos con Ya. la grabación. ¿Ya? Buenas tardes a todos y a todas. Esperando que se encuentren muy bien. Estamos acá un día 12 de septiembre de 2021, a 48 años del golpe de Estado. Nos acompaña Neni Lemus, una artista bastante conocida en la segunda región de Antofagasta, en toda la macrozona norte. Es alguien que nos identifica con nuestra cultura. También La Dama del Ancla, galardón. Y hoy en día vamos a recordar lo que pasó hace 48 años del golpe de Estado. Vamos a también a consultar con Nelly la importancia de las artes y la cultura para nuestro patrimonio. Vamos a iniciar con algunas preguntas a Nelly para que nos pueda enriquecer con su sabiduría, con sus conocimientos. Se me olvidó mencionar que es profesora de profesión, una amplia trayectoria, la cual para nosotros es de un gran provecho, y esto va a ser también beneficiados los alumnos de universidades y también de colegios, los cuales le va a llegar toda la información. Bueno, Eli, primero que todo quiero preguntar a usted cómo está. Mira, bien, bien, especialmente ahora que te veo, ¿no? Porque siempre este misterio de lo tecnológico a los viejitos nos asustan un poco, po. Hasta Sí, cuando ya te veo ya me siento tranquila. ya, pero ahora está bien, está cómoda. Sí, sí, bien, Sí, bien. ya. Sí, pues siempre hay cosas nuevas que aprender. Exacto, Sí, exacto, ahora está la tecnología, podemos dejar la improvisación de lado también. claro, eh, Podemos dejar esto grabado, editarlo y así poder entregarle un material mucho mejor a los alumnos, ¿no? claro. Ya. Bueno, Leli, empezamos con la primera pregunta para usted. Disculpe, yo la presenté, pero aún así me gustaría que usted se presentara. Mira, tú has dicho el resumen, que a mí me encanta el resumen de las personas, porque a más viejos uno suele tener un currículum tan inmensamente largo que es aburridor. Sí, No, profesora normalista y trabajadora de las artes y la cultura, especialmente en la investigación de la proyección de todas estas danzas de religiosidad popular, la proyección de ello en la educación, ¿no? ¿Cómo tomo yo elementos para traducirlos en un método para enseñar la expresión corporal? Y bueno, escribir. La literatura también es mi amiga, la literatura. sí. Claro. Buen ejemplo. También tenemos grandes escritores a la historia de nuestro país. Lo hemos destacado mucho a nivel mundial por aquello. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, entre muchos otros, ¿no? También a nivel local, como lo es Andrés Sabela, que después vamos a tocar ese tema. También Mario Mamón, de Mario, Catranulis, entre otros, ¿no? exacto. Eh, El doctor Rendish, Torrent. sí. Claro. Bueno, me gustaría, tengo muchas ansias de consultar la primera pregunta, que dice así, profesora Nelly, ¿cuál, disculpe, por qué las artes son importantes para la formación integral de las personas? Eh, es fundamental porque todo aquello que es cultura, que es creación, requiere, necesita de, eh, del grupo humano. Es como un hacer gregario, ¿no? Entonces, ya, tú puedes pintar, tú pintas solo, ¿cierto? Hacer una canción, pero cuando lo entregas, se entrega a multitudes. Todos entonces somos capaces de visualizarla, de verla y, lo más importante, no daña, no, es un estímulo para ti. Es un estímulo que hace abrir las ventanas
donde tú no habías visualizado cosas, como colores, como textos, como melodías. Eso nos une como seres humanos, no nos daña. Es además lo identitario de un país, ¿no? Si nombran a un país, por ejemplo, tú dices Violeta Parra, tú no vas a decir que nació en Nueva York, ¿no es cierto? Es, digamos, una creadora chilensis. Y eso nos da una dimensión. ¿Y qué hace la Violeta Parra? Le cuenta al mundo lo que piensa la campesina, esta campesina del Alba, que es una mujer universal. No, es necesaria para el crecimiento humano. En el buen entendido que yo a ti, por el solo hecho de ser humano, yo te respeto. Y tengamos las ideas que tengamos, nosotros nos respetamos. Eso me hace humanamente cultural, porque eso es lo gregario, lo hermoso de que tiene el ser humano. Bastante interesante su respuesta, señora Nelly. Yo sé de que usted el año 2000 fue galardonada por el Ancla de Oro. Es la máxima distinción que se le puede dar a un ciudadano o ciudadana de Antofagasta. También sé de que usted conoció a Andrés Sabela. Andrés Sabela fue el primer caballero del Ancla de nuestra, junto con el doctor Rendich, que usted lo había mencionado Fueron los anteriormente. primeros, sí. Claro. Tuvo que haber, ellos dos tuvieron que haberse destacado mucho en su época para que crean este galardón que todavía se da hasta el día de hoy. Tienes toda la razón, porque fíjate tú que al ser ellos dos galardonados con el Ancla de Oro, se sentó un precedente que después no fue respetado. Se otorgaba el Ancla de Oro a aquellos hombres o mujeres a quien, creadores que nadie les pedía, sino nadie se los pedía, ni estaban a un sueldo ni nada, creaban para el bien del territorio donde estaban. Creaban en imágenes, en palabras, y le daban un gran valor al lugar donde vivían. En este caso, Andrés Sabela y el doctor Rendich fueron, pero caramba, ellos, el mejor ejemplo de hombres entregados al amor, al conocimiento, tal es así que Andrés bautizó toda esta tierra nuestra como Norte Grande. Él tiene una novela que se llama Norte Grande. Y el doctor Rendich tenía poemas místicos, hermosos, aparte de que él era llamado siempre el médico del pueblo, ¿no? Entonces, imagínate, esos dos tremendos hombres recibieron el Ancla de Oro. Un mérito. Sí, un gran mérito. Pero mi pregunta es mucho más específica y ¿cuál fue la importancia de Andrés Sabela, señora Nelly, en su vida? ¿Cómo influyó en usted? Mira, ¿Quién era, por favor, y todo esto porque recordemos que esto va para los jóvenes de hoy día, ¿quién fue Andrés Sabela? ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre, Andrés Sabela Gálvez, fue un hombre que vivió intensamente la vida. Y cuando digo intensamente la vida, se conocía la historia de su pueblo, no solamente del Norte Grande, recorría la historia de su país en sus conversaciones y escribía. Pero a la vez él era un hombre que gozaba de la vida. Uno se sentaba con él, se servía un vaso de vino tinto, que él amaba el vino tinto, y un buen sándwich, y conversábamos horas y horas enteras. Entonces, tal es así que se decía, mira, si has ido, Andrés, a Antofagasta
y no conoces a Andrés Sabela, no has conocido a Antofagasta. Él vivía en la calle Uribe. Y bueno, de verdad, porque uno, las anécdotas más sabrosas, pero que eran historia, eran como, te hablaba, en esta esquina ocurrió tal cosa, en esta calle me recuerdo que pasó tal. Entonces todas las calles, aunque estuviesen modernizadas, detrás estaba la historia que Andrés conocía y te la contaba. Entonces era un hombre de norte grande. Él estuvo en Santiago, después vino para acá. Era muy, muy generoso, tremendamente generoso, y fue un ser humano que si había que bailar, bailaba. Yo no lo conocí en la etapa de bailarín, pero sé que cuando iba a un lugar donde se bailaba, él era el primero que se sacaba el vestón y vamos bailando, ¿no? Eso, un buen gozador de la vida también fue Andrés. Entonces, yo quizás por eso me gustaba mucho Andrés. Nos conocimos, ambos militábamos en el mismo partido. Él me contaba que había trabajado en la imprenta que instaló en Covadonga Luis Emilio Ricabarren. Había trabajado con unos viejos ahí, y él siempre decía los viejos era una costumbre de decir de Andrés. Y él, dentro de eso, a veces decía, vamos a hacer tal cosa, y uno partía con él. Yo te conversaba que Andrés hizo de cada esquina una sala de clase. En la esquina que fuera Antofagasta, que te encontrabas con él, ahí él tenía algo que contarte. Él fue doctor honoris causa, y durante la dictadura, por supuesto que fueron arrebatados todos los honores. Fue echado de la Universidad del Norte. Pero él siempre, fíjate tú que en su casa en Uribe, siempre había personas, pero de toda índole. Había un señor, una vez me recuerdo, que tenía que ver con uniformados, que le iba a decir, mire Andresito, le decían así. Fíjese que las señoras del club tanto quiere que yo les lea un trocito acerca de no sé qué, que se reunían para algo esas damas. Si usted me lo puede hacer. Entonces lo escuchaba. A ver, decía, bueno, lo importante es saber hablar. Si vamos a hablar de papas, las papas peladas, las papas cocidas, las papas fritas, ¿de qué es lo que quieren hablar esas señoras? O sea, él era muy entretenido y era curioso porque, como te digo, estábamos ahí sentados en el living pequeñito de su casa, que era bastante modesta. Y él entonces le decía, esta dama, cuando yo estaba al lado de él, esta dama acá tiene mucho que dar todavía. Eso significaba que yo en poesía todavía tenía mucho que caminar, o sea, que no me creyera yo que era, ¿cómo se llama? El último huevo del picnic, que yo tenía mucho que caminar todavía. Bueno, y un poeta a quien se le negó el Premio Nacional de Literatura por su militancia, y qué bueno, porque además somos de regiones. Tú sabes que las regiones no siempre estamos en el centro del mundo que se llama Santiago. Así que por eso... Es importante eso. Sí. Y quizás si no hubiera habido dictadura, a lo mejor hubiera sido galardonado con algún premio nacional de literatura. Bueno, posiblemente, pero aquí tenemos el caso de Hernán Rivera Letelier. Tú te fijas, de más ya debería de tener el Premio Nacional de Literatura y aún no lo obtiene.
Entonces, ¿ves? Estas cosas que juegan y que nosotros los de regiones no lo tomamos con fatalismo, pero sabemos que eso está. Por eso yo hago rabiar a algunos creadores de la sociedad chilena del derecho de autor. Cuando vienen de repente, yo les digo, oye, ¿cómo está Chile? Entonces, por preguntar por Santiago, ¿cómo está Chile, oye? Siempre me dicen, no, oye, déjate decirnos esas cosas, pero es que eso siente uno, ¿no? Como que el centro eh, ahí se toman las grandes medidas y se corta el queque. Lamentablemente hasta el día de hoy es así. Sí, claro, claro. Pero estamos peleando para descentralizar, porque realmente todo el capital, los recursos salen de acá, de la segunda región, por el tema minero y también por la energía. Y últimamente también se ha visto lo que es el litio. Exacto. Sí. Lo que tú haces, lo que tú estás haciendo en este momento es una caminata más para romper con ese centralismo. Ay. Salud. Profesora Nelly, yo quisiera cambiar un poco el tema. También Ya, quisiera preguntar algo más fuerte, pero estamos a 12 de septiembre. Ayer fue 11 de septiembre, se cumplieron 48 años del golpe de Estado. Eh, Quisiera consultar algo con respecto a eso. Yo sé que este tema a usted la toca, que marcó un antes y un después, eh, pero la pregunta es así. ¿Cómo vivió usted ese día del 11 de septiembre del año 1973? ¿Y cómo fue su vida durante después de eso, durante toda la dictadura? claro. El mismo día, a ver, los 1000 días de Allende, los 1000 días que él gobernó, el, el, el poder, el poder de la derecha económica era muy fuerte. Hay que pensar que Estados Unidos puso al servicio del golpe de Estado a miles de millones de dólares, ¿no? Eh, y puso también gente especializada en todo lo que significa esto de, de dar, de acrecentar y de dejar puesto caminando un golpe de Estado. Ese día era 11 de septiembre, era el día del maestro, fíjate, acá en Chile, el 11 de septiembre. Entonces en la sala de clase, yo estaba trabajando en la escuela Japón, y estaban los niños, algunos llevaban una cosita, otros acá, en fin. Y en la mañana se me acerca, abre la puerta un colega y me dice Nelly, bombardearon la moneda y mataron a Salvador Allende. Otra dice, se mató Salvador Allende. Tú sabes que siempre van a empezar a... Entonces, en ese instante, de verdad yo sentí que había desaparecido el mundo y que yo estaba sola, 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 que son seguramente segundos que te vienen a ti. Y no sé, un desconcierto, ¿no? Es como cuando se desató la pandemia, tú no hallabas qué hacer, estábamos llenos de miedo, no hallabas qué hacer, pasaba Incertidumbre. la incertidumbre, no sabíamos si asomábamos la nariz por la puerta, si nos escondíamos, si no nos escondíamos. A las 3 de la tarde el toque de queda y la gente corría despavorida a subirse a las micros, a las liebres, para poder llegar a sus casas sin no volver a salir, porque si se encontraban a ciertas horas las personas más, porque esto que era a las 3 de la tarde, imagínate tú, a las 3 de la tarde, así que la gente quería solamente llegar a sus casas, o si no, ahí eran tomados detenidos o acribillados según fuera.
Entonces, lentamente tú empiezas a darte cuenta que lo que viene es la gran epidemia de las muertes, las torturas, los asesinatos. Y hay tantos amigos y amigas tuyas que van quedando en el camino. Entonces, entre eso, mi amigo y de tantas conversaciones, Víctor Jara. Tanto empieza luego de esa sacudida, de ese horror, de eso que alguna persona decía, no, no me digas nada. Otras querían saber todo. Y entonces ocurre, yo te contaba, lo mejor, aparece lo mejor y lo peor de los seres humanos. Entonces hay personas que iban y te denunciaban por cualquier cosa, ni siquiera, no sé, alguna persona en su vida había hecho ni nada, pero porque yo no me gustaba esa persona, la delataba de algo, aunque fuese mentira. Hay otras personas que te protegían. Hay otras personas que trataron de, por ejemplo, algunas personas sé que fueron hacia los cerros, todo era ruido, a ver, todo era como un sonido de metralletas, todo era un sonido como de tanques, de una cosa así, ¿no? La noche era una pesadilla. Pero tú estabas alerta, fíjate que era como que si tú estabas así, ¿no? Todo tu cuerpo era una antena. Pero eso era el quiebre. Eso era el quiebre de algo institucional. Eso era romper la caminata democrática de un país, partirla en dos y respetar a cuanto. Fíjate tú que leía yo un resumen que hace Alejandra Matu, la gran periodista. A la gente que mataron, que se llevaron, que desaparecieron, fueron puros jóvenes, oye. Si es que alguno tenía 50 años, si es que desde niños eran jóvenes. ¿Te recuerdas que yo te decía, una generación completa nos mataron? Y eran todos profesionales, profesionales. Los trabajadores también. Te decía que el río Mapocho tuvo la peor muestra de barbarie cuando en vez de agua corrían cuerpos desnudos ametrallados. Pero eso que haga pensar a cada uno de los jóvenes, de la muchacha, de los muchachos, que bajo ningún punto de vista puede ocurrir. No puede ser que por pensar diferente haya que matarte, que para imponer tus ideas tú tengas que asesinar a tantos. No ganaste nada. No ganaste nada si tuviste que matar a todos. ¿Por qué no dialogaste? ¿Por qué no tuviste la capacidad de entrar al diálogo? No, imposible. Eso era imposible. Eran los cuatro generales. Esa foto yo creo que se habrá arrepentido de habérsela sacado Pinochet con su lente oscura, era un poquito siniestra la foto, ¿no? Entonces quedó para siempre esa foto. Pero y las mujeres, y los niños, y toda esa gran cantidad de chilenos y chilenas que aplaudieron eso. No solo era el pesar, porque te estaban llevando amigos, amigas, niños, aunque no lo conocieras, pero los que aplaudían. Yo no podría aplaudir que deber matar a nadie, no sé, no. Bueno,
Y entonces esa pasa a ser la cultura de la muerte. Y la cultura como acto de creación, de belleza, de la mayor capacidad de humanización del ser humano, también es condenada a muerte. También es condenada a muerte, ¿no? Nos sumimos en la larga noche de los 17 años. Por ejemplo, se empezaron que no sonaran quenas, que no sonaran zampoñas, que no sonaran charango, porque todo eso eran los pelucones, que los marxistas, que los comunistas, que los no sé qué, y entonces aparecen los señores esto que cantaban el patito chiquito, no quiere ir al mar, no me acuerdo ni cómo se llamaba ese conjunto regalón de esa época, los guasos vincheros, que no entregaban nada, pero lo mejor nuestro, imagínate tú, que un premio Nobel de literatura como Pablo Neruda, su casa fue allanada, su casa, las cosas fueron destrozadas. Eso es mesiánico. Eso tú lo ves en esas películas terribles que yo me guardo de ver porque me causa mucho dolor, que fue los nazis, ¿no? Con su barbarie. Pero acá fue lo mismo, ¿no? Hacían todo lleno de agua, de todo. Uno mira y dice, no, ¿qué hay dentro? Pero bueno, estaba toda esta guerra fría de las potencias, ¿no? De la Guerra Fría, la lucha contra el marxismo, Estados Unidos con todo el poderío que ellos tenían, ellos decían no, como manifiestan que Nixon, cuando le hablan en un instante de Allende, cuando le dice y en Chile ganó Allende, Nixon responde, ahí de ese hijo de perra me encargo yo. ¿Ves tú? Significa que ahí van a tomar cartas en el asunto. Todavía, imagínate, estaban hablando recién, que la gente empieza a buscar a sus seres queridos. Lo más doloroso son las desapariciones, ¿no? Los desaparecidos. Porque llega un momento de tanto dolor donde tú por lo menos, y que eso lo entiendan las jóvenes, los jóvenes, que cuando se te muere alguien que tú amas, es tanto el dolor porque se ha muerto, que ya después casi pasa a ser un consuelo abrazar ese cuerpo, tenerlo ahí, darle sepultura, saber que está ahí. Pero los desaparecieron, ¿no? Se conformaban con recibir un pedacito de osamenta, con eso. Yo te digo, ni la película de horror más terrible se le puede haber pasado estos instantes. Éramos un Chile que se iba a levantar de otra manera. En la escuela, por ejemplo, se obligó a hacer las promociones automáticas, o sea, no había repitencia, no podía repetir ningún niño. Y bueno, porque con eso, ¿qué te decía? La dictadura decía que nosotros teníamos un gran porcentaje de una excelente educación en este país, por decirte algo. Y ahí se empiezan por el año 82, viene la municipalización de la educación. Aparecen las tarjetitas de las AFP, ahí el hermano de Piñera, José Piñera, José Piñera ese descubrimiento y que caramba que va a ganar al instaurar las AFP. En fin, no, hoy esto de la muerte, esto tiene como capas, ¿no? Las muertes y todo, ya saquémoslo. ¿Qué está ocurriendo mientras? Se está municipalizando la escuela, se instalan las AFP,
y empieza entonces a despojarse la caja de empleados públicos, la caja del seguro obrero, que existían para beneficio del trabajador, desaparecen, son arrasadas, ¿no? Y desaparecen porque fueron a dar al bolsillo de los jerarcas, ¿ves? Entonces, ¿cómo haces tú para caminar en un país dividido? No te das cuenta, en un país que la gente entonces, como la pandemia, que todos teníamos miedo, ¿cierto? Porque no entendíamos cómo era la pandemia, qué pasaba, cómo nos infectábamos. Y este golpe de Estado con esta dictadura también deja atónito y se introduce una enfermedad que algunos todavía usan como excusa, el miedo. El miedo. Entonces la gente tenía tal miedo que en las noches no conversaba en sus casas. Decía, no, que por fuera a veces están escuchando lo que decimos. No, que imagínate tú vivir, hay personas que vivió aterrorizada con eso, a lo mejor no hablaban de nada más, pero cuidado que pueden estar escuchando. Dime si no es parece una novela de Cortázar, ¿no? Y todo era cómo levantamos estos cuerpos, cómo vamos tomando contacto con la realidad, cómo sigo respirando, cómo voy caminando, cómo confío en quién, ¿no? Yo te contaba que a veces alguien, no sé si se acercaba, todo, tú mirabas y a ti cómo te ha ido, tú decías bien y punto, no decías nada más, no decías nada más. Entonces empieza de todas maneras, y desde el primer momento que ocurre esto, que lo sepan también los jóvenes, las mujeres empiezan a golpear en las puertas de los cuarteles preguntando por sus seres queridos, por su esposo, por sus hijos. Se llenaron, así como antes, las mujeres del poder económico, las mujeres de derecha, como se le dice, le tiraban maíz a los militares y le decían gallinas porque no, no se tomaban el poder a los soldados. También acá las mujeres golpeaban los cuarteles y recorrían para saber qué había sido de su hijo, de su esposo, ¿no? De sus nietos. Familia entera la llevaban. Bueno, tú conoces el caso de la Anita González, por ejemplo, que le tomaron al esposo, al hijo, a la nuera que estaba esperando guagua, y por suerte le dejaron a sus nietecitos chicos ahí en una calle que lo encontraron llorando. Esas cosas empieza uno a armar lento y a conocer lo que pasa y cómo vamos a seguir caminando. Hay una descripción muy buena que este señor Salazar, el historiador, dice que los pueblos, todo lo que estamos viendo si fuera, como ahora en las elecciones y todo lo demás, siempre se va a producir el movimiento topo, ¿no? Es decir, algo que de todas maneras, como cuando saltó el estallido, ¿no? Nunca nos imaginamos que estos jóvenes iban a saltar esos torniquetes, ¿cierto? Ese fue un movimiento topo, inesperado. Bueno, acá pasó lo mismo. Hubo que trabajar así, subterráneamente,
para hacer lo que se llama una resistencia. La resistencia, como dice la canción, todavía seguimos, ¿no? Todavía no cantamos, pero todavía seguimos. La primera, se hace una misa el día 19 de octubre, se sigue haciendo, pero por supuesto cada vez más menos, porque a veces los chilenos o nos acostumbramos a tener la memoria corta. Íbamos los primeros meses, nos sacaban fotos de distintas partes, a la catedral, porque el 19 de octubre pasó la caravana de la muerte y asesinó de la forma más horrenda a los hombres que se llevaron, ¿no? Se demoraron en matarlos para hacerlos sufrir más. Y nosotros íbamos y ahí se cantaba, había un coro, había una mujer que clamaba y preguntaba por qué, había un coro. Y llevábamos algunos alimentos para los comedores de los niños. Eso era los 19 de octubre, en homenaje a después de la pasada de la caravana de la muerte. Acá estaba el general Lagos, que fue el único que dijo, por esto se nos va a juzgar, porque sin autorización de él pasa Arellano estar y con la lista de los que tenía que matar. Eso, pero mientras tanto, los hombres se iban, estaban detenidos a Chacabuco, 3 Álamos, 4 Álamos, aparte de los lugares de tortura secretos que tenían. Porque yo he encontrado muchos amigos míos escritos sus nombres en Villa Grimaldi. Allá desaparecieron. José Guillana era de acá y apareció allá, desaparecido. Pero tú me quieres hacer una pregunta, parece. Sí, específicamente cuando estaba hablando del efecto topo, es Sí. trabajar desde abajo. Mi pregunta es más directa. Es, ¿qué hizo usted, profesora Leri? ¿Cuáles fueron sus aportes para poder recuperar la democracia? Y le pregunto esto para poder motivar también a las nuevas generaciones. Es algo realmente esperanzador. Sí. Mira, yo pienso que el trabajo, la proyección que tú tienes en este trabajo la encuentro tremendamente pedagógica, porque si bien al comienzo el miedo te puede paralizar, pero cuando están tus convicciones, tú tienes un sentido de clase que se llama. Yo sé que vengo de un hogar donde un matrimonio muy modesto de trabajadores logra que yo me eduque de profesora. A mí no se me tiene que olvidar eso. Yo tengo el sentido de dónde vengo y yo quiero que los que vienen después de mí tengan una mejor calidad de vida. Ahora, ¿qué hace uno? Observar, mirar, escuchar, hasta que empieza a trabajar. Lentamente te vas uniendo a quienes decidimos empezar a trabajar como el topo, ¿no? Es una cosa subterránea, tranquila, cuidadosa, pero sin parar. Es decir, que todos los días, sabes tú, que íbamos, aunque sea cómo está tal, bien. ¿Qué pasó con esto? Se llevaron a estos. ¿Cuántos presos hay acá en la cárcel de Antofagasta? Ese recuento empezamos a llevarlo. Hay un hombre muy, muy noble con el que yo compartí una muy profunda amistad, un hombre demócrata cristiano, Gerardo Claps. Yo le decía a Gerardo, supe que anoche cayeron 2 jóvenes. Entonces él buscaba
Y después, en la caminata por las calles, me decían, no, uno está hospitalizado, fue herido, y el otro alcanzó a escapar. Después íbamos hacíamos velatones. ¿Y por qué yo, siendo una militante comunista, por qué yo no fui tomada? Todos dirán, oye, ¿por qué no te mataron a ti? Bueno, yo había quedado, tenía era como lo que es Seremi de Educación. Yo fui coordinadora regional de educación en Ah, los 1000 perfecto. días de Allende, sí. Pero resulta que por esos días, antes de esto, se me había pedido la renuncia, venía otro compañero a tomar el cargo y, no sabíamos mucho de que si yo era profesora básica y tuve un cargo, si me pide la renuncia, yo vuelvo a mi cargo que tenía antes como profesora. Entonces no hacen ese trámite y yo quedo cesante. Y eso fue observado como que yo había sido perseguida, mira, perseguida por mi régimen, por mis compañeros. Y eso no había ocurrido, faltaba, ¿no?, el enroque. Y volví a mi escuela, trabajé ahí, fui llamada a la comandancia, me recuerdo que entré sola a un regimiento, un comandante me llamó, me dijo, ¿qué pasó con usted? Que esto, que el otro. Pero yo consulté primero, me llaman a tal parte y me dicen, despotrique nomás pues contra nosotros. Yo que no nos conoce, que todas las rabietas que usted pasó, que usted está cesante, bla, bla. Así que fui y dije, no, mire, así que usted ha sido perseguida ahí. Entonces me hacen una propuesta de, ¿qué tal si yo acompaño a la señora de este comandante a ver los centros de madre? O sea, le sirvo como de guía de todo. Entonces yo dije, eso sería para mí, eso sería la muerte misma para mí. Y le digo, yo tengo que decirle algo. Mi vida es enseñar. Yo, si no estoy en una escuela enseñando a los niños, yo no tengo ninguna razón de vivir. Eso entonces permite que yo siga y siguió doña Nelly Lemon trabajando desde la danza, desde la poesía y desde la sala de clase. Eso fue mi caminata, siempre, siempre en la creación, siempre. Entonces decía, no, si esa profesora anda puro saltando con unos niños efectivamente, los niños, los pacariscas, íbamos para acá, íbamos para allá, y los niños bailaban y toda esa cosa. Porque la cultura siempre ha sido menospreciada por el poder. ¿De qué servimos? ¿De qué sirve? De nada. Sirve si yo me traigo el ballet no sé cuánto en el Teatro Municipal, pagamos unas galas para yo mostrar mi mejor vestido y me siento, eso es cultura para ellos. Pero el hacer constante del pueblo, eso no es nada, no existe. Bueno, en este momento ya una ministra dijo que era una pérdida de tiempo, la ministra de Cultura dijo ahora, ¿no?, de Piñera, que, bueno, que para qué, pero es un gasto de más. Y eso fue lo que me hizo caminar, pero yo quiero que los jóvenes entiendan, que no se pierdan con mi persona, que entiendan que era un país que estaba siendo diezmado con hombres y mujeres en la más bella etapa de su vida. Nos quitaron a esos jóvenes, profesionales todos, que en ese instante tuvimos que inventar incluso formas de comer, ¿no?
juntaba un poco de harina, un poco de sémola, si podíamos, la hacíamos, inventábamos una especie de pan, en fin, las cáscaras de beterraga se cocían para hacer un jugo, suponte tú. E inventábamos y empiezan a aparecer lentamente ollas comunes. Y las iban a buscar a veces, pero las pasaban por los patios, las pobladoras dicen, acá se está haciendo una olla común. No, acá no. Porque tú lograbas pasarle a la otra vecina y después a la otra vecina. Entonces, el pueblo empieza una cadena de resistencia bien topito también, bien topo, bien subterránea. Yo por eso no soporto los hablantines, que dicen, no, si yo en esa época nosotros teníamos los fierros que le llamaban a tener armas, esto, este otro, me molesta mucho. Me molesta porque eso, en el ambiente que yo me moví, nunca vi eso, salvo, me encontré con una compañera hace mucho tiempo y me dijo, yo nunca supe lo que tú hacías. Y yo le dije, yo nunca supe lo que tú hacías. ¿Por qué? Porque era necesario eso. ¿Cómo iba a tener una visión de todo lo que hacía cada uno? Eso era perder la caminata que teníamos que seguir haciendo. En el fondo, resistir para, con esa cosa de pensar, en algún momento se tendrá que terminar, si no por mí, se tendrá que terminar por mis hijos, por mis nietos. Ahí tenías tú, y nos juntábamos mujeres después a conversar entre nosotros, ya el 86, 87, ya hacíamos jornada de educar, de dirigentes, de mujeres. Pero eso era de todos los días. Que no piensen, por favor, que tú empiezas el lunes y ya el martes te dio flojera y no fuiste, y que a lo mejor voy el viernes. No. Eso duró todos los años y todos los días. Era como que si hubiésemos tenido un muy buen trabajo, que teníamos que estar a las 7 de la tarde todas reunidas. Y A, B o C, diseñábamos una actividad. Ya. Diseñábamos otra actividad. Ya. A veces en los patios de las casas, en las poblaciones, hacíamos pequeños actos. Por el Día de la Violeta Parra, nos prestaban, quieren un banquito, empezaban las pobladoras a pasarnos un banquito, ya ponemos acá, y terminábamos todos ayudando a una puesta en escena que se llama, ¿no? Y los tarritos todos los llenábamos de papeles de colores, los niños andaban por las calles de la población haciéndolo sonar, y le dábamos como una especie de ritmo, porque nosotros tenemos el ritmo promesante metido en los ADN. Así que ta, 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 ta. Y ahí estábamos, como que estábamos tomando un tecito en las callejuelas de la población. Pero eso tenía que ser diario. Tú no podías decir, ay, esta semana no me moleste, me tengo un sueño. No, no se podía. Aparte que tenías que inventar qué comer para pasar al otro día. Pero mientras tanto, a nivel internacional, salen los compañeros al exilio, hombres y mujeres al exilio, empieza a producirse una cadena internacional de mujeres y hombres que dan cuenta de lo que está pasando. Aparecen los campos de concentración, con actos de crueldad muy grandes, los hacían, les daban las bendiciones y rezar no sé qué, y se llevaban a hombres a fusilarlos. Todos sabían que en ese momento, en fin, si tú te fijas, se transforma como en un campo de exterminio. Pero mientras tanto había quienes
pensábamos que no podía ser, que de alguna manera teníamos que decirle, no, no, esto no puede seguir así. ¿Cómo no sabíamos? Establecíamos las redes necesarias, pero yo no sé lo que haces tú no sabes lo que hago yo. Yo te decía que yo, desde esa época, yo no recuerdo nombres, no, las direcciones, nunca. No, no las recuerdo nomás porque no estaba en mí, no las necesitaba. Fue como una defensa que tuve yo. Pero lo que resulta más interesante acá en tu trabajo, que es tan pedagógico, al conversar con los jóvenes, porque se llevaron a jóvenes estudiantes de otros países, no sé a cuántos mataron y a cuántos patearon y golpearon en la misma universidad, porque habían jóvenes de otros países estudiando. Entonces, también tiene que pensar en eso, también tiene que pensar que a veces iban jóvenes corriendo y se abría una puerta y los entraba y trataba de alguna manera de salvarlos, porque en ese rato era posible. Y esto, ¿por qué lo digo? Ni siquiera te digo, yo esto odio, yo haría lo mismo. No, 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 no. Nosotros no somos eso. Nosotros somos seres humanos que respetamos al ser humano y amamos la vida. La amamos. Cada minuto y segundo de la vida la amamos. Y eso es lo que quiero yo, que los jóvenes, que las muchachas, que los niños sepan, nosotros amamos la vida. Y por eso defendíamos la vida. Defendíamos todos los exterminios, nunca estuvimos de acuerdo. Ni tampoco el atropello a los derechos humanos con los jóvenes ahí en el estallido, dejándolos sin sus ojos, sin su visión, golpeándolos. No, ¿por qué? Pregúntense primero por qué esos jóvenes estallaron. ¿Qué pasó? Ese movimiento que nadie se imaginaba, ¡boom!, estalla. ¿Qué nos están diciendo los jóvenes? Esto está mal. Esto está mal. ¿Hasta cuándo ya? Yo creo que lo que salvó y ha salvado de cuántas alegaciones internacionales en contra del gobierno de Piñera fue la pandemia. La pandemia vino en auxilio pero de una cantidad de abusos, ¿no? Y nos fijamos ahora, decía alguien, un joven que va a ser, creo, candidato a diputado, un joven muy lindo, ese joven que trabajó, tú eres tan jovencito, en la película Machuca. ¿Has oído hablar de esa película? El Sí, de pelito negro, el que con el rubio se juntaban. Ese jovencito ahora ya tiene 32 años, el claro. de pelito negro, y él está de candidato a diputado, fíjate. No sabía eso. Fíjate que lo vi en Vía X, lo vi en Vía X, ¿no? Y lo que sí él hizo una reflexión, que eso es lo que digo que los jóvenes, me gustan los jóvenes que reflexionan, porque ya los viejos estamos como, no cansados, pero queremos que los jóvenes entiendan. Él dice, desde esa época hasta ahora, dice él, no han cambiado las cosas, porque ahora tenemos el poder económico así. La ley de pesca, lo que sea, está en manos del poder económico. Toman las decisiones. Mira tú todo lo que han luchado para que la Asamblea Constituyente no funcione. Es que es una batalla de todos los días para que no funcione. Y es que uno dice, y el joven dijo con dolor, había tanta honestidad en él, y dijo, sigue todo tan igual. Es muy poco lo que ha cambiado. Ese abuso.
y que nosotros tenemos que entender cómo lo vamos a hacer. Si te dan posibilidad de estudiar, ahora que la enseñanza no es gratuita, ahora que la salud no es gratuita, que se nos han quitado tantos derechos, ¿cómo lo podemos hacer? Si lo más importante para un pueblo es que su gente se eduque, se eduque. Me decía una dama que me ayuda los días lunes, ah, usted es muy inteligente, Nelly. Le dije, no, 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 no. Yo tuve acceso a la educación. Mis padres me educaron. Yo salí de una escuela normal cuando la enseñanza era gratuita. Si tú hubieses tenido acceso a la educación, estaríamos en las mismas condiciones, ¿no? El acceso a la salud. Antes existía el Cermena. En fin, ahora, todo esto que estoy nombrando, yo atesoro a la juventud porque pienso que deben de ser curiosos. ¿Qué es lo que es el Cermena? Yo no lo voy a poder explicar, pero tienen que ir a toda la tecnología a buscar qué era el Cermena, cómo funcionaba. Y tienen que curiosear, buscar, ¿no? El movimiento de los pingüinos, el estallido social, ¿por qué? ¿De cuándo? Imagínate tú que todavía elegimos las peores autoridades, a veces elegimos unas peores autoridades, pero este pueblo tiene jóvenes, este pueblo tiene, con mucha dificultad, pero tenemos que partir desde los jardines infantiles hasta las universidades. Por favor, los que están estudiando, aprovechen cada día de su estudio. Por favor. Sí, señora Ley, disculpe, profesora, disculpe por interrumpirla. Sí. Ya finalizando, porque ya estamos casi en la hora. Lo último no es una pregunta, sino una petición, pero Bien. va relacionado con lo mismo. Me gustaría que sea muy concreta, muy precisa. Si tiene que darle un mensaje a los jóvenes, y esto va dirigido hacia ellos y ellas, ¿qué mensaje usted le entregaría a ellos, a los y las jóvenes? Lo primero, lo que yo te decía, es que sean curiosos. Tienen toda la tecnología para estudiar todo lo que ha pasado a su pueblo. Imagínate que mi padre en tiempo de González Videla, por el año 48, a mi padre se lo llevaron relegado a Pisagua. Yo tenía 9 años. Y después viene esto de la dictadura. Que lo averigüen, que sean curiosos, que vean la realidad de su país, que no vean solamente lo particular de su especialidad. El pueblo es mucho más que una especialidad. Eso es necesario que los jóvenes. Allende dijo algo muy sabio, fíjate. Me gusta mucho eso que dijo. Ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica, porque el joven tiene todo en él, la fuerza, esa energía. Oye, estudiemos, mira, ayúdame, como tú me has ayudado a ver, no, si va a ser esto, este otro, aparecen las imágenes, este misterio para mí, que donde tú me ayudas a descubrirlo, también yo tengo que entregarte, mira, estas palabras, mira, estas, búscalas, búscalas, descúbrelas, cómo vivíamos y cómo estamos viviendo, ¿no? El sueño de la casa propia se hace cada vez más lejano para los pobres de Chile, ¿no? Se hace cada vez más lejano. Nos endeudamos comprando cosas que no nos hacen ninguna falta, ninguna falta. Entonces, yo eso le pediría a los jóvenes, que sean curiosos con su país, pero curiosos en cuanto de justicia, cuánto de igualdad todavía está recibiendo la persona que no tuvo acceso a nada, ¿no? Como cuando ese señor, ese ministro Mañalich, parece que dijo
que no tenía idea que existían poblaciones callampas. ¿Tú sabes lo que se le llama a las poblaciones callampas? Dijo, no, alto nivel de, ay, ¿cómo le dijo esto? De hacinamiento, hacinamiento, Eso, de hacinamiento. hacinamiento. O sea que en una casa viven muchas personas. Claro, no tenía idea. Entonces tú, ahí dice, no, que yo no estoy creyendo, este señor es un ministro. ¿Qué pasó acá? Porque ese señor me está indicando a mí que él existe, que Chile existe hasta donde vive nomás. Más hacia la pobreza, ese no es Chile, no lo conoce. Ahí entonces esas divisiones, el desconocimiento de tu propio país es desconocerte a ti mismo. Es medio fregado porque no es grato saber que hay compatriotas que están viviendo bajo unas lonas, bajo unas cosas. Claro que no, pero tampoco lo puedo negar porque existen, porque existen. Y por eso pienso que la entrevista que tú has hecho, que has tenido una tremenda paciencia conmigo, es altamente pedagógica, porque tienes que conjugar el verbo curiosear. Tienes que buscar esas palabras que ahora no dicen nada, pero que dijeron. ¿Hasta cuándo existió la educación gratuita en Chile? La salud gratuita en Chile. Mi hija parió a mi primera nieta y ahí nos da la boletita del Sermena sin pagar nada, hijo, nada. ¿Te imaginas ahora lo que significaría? Entonces, eso es lo que hay que reconquistar, recuperar derechos nuestros si no estamos pidiendo nada, nada fuera de lo común. Estamos pidiendo derechos, porque nosotros hemos cumplido con deberes, ¿no? Con deberes de ser ciudadanos que contribuyen a por lo menos a enriquecer de alguna manera a nuestro país. Eso yo le pediría a los jóvenes. Esos derechos están, tenemos que recuperarlos. Claro, difícil es que ahora que todo es mercantilismo, como dijo el señor Piñera, la educación es un bien de consumo. No es un bien de consumo, es un derecho de todos los que habitan un pueblo. Exactamente, es un derecho. La Es un educación, y no solamente en este estado, la educación es un derecho universal. universal, por Universal. supuesto, ¿Ya? universal. Sí. Yo quisiera agradecerle, profesora Nelly, por todas sus enseñanzas. Personalmente para mí ha sido muy enriquecedor. Eh, También me ha hecho reflexionar sobre la curiosidad, también con respecto a las tecnologías. Hoy en día, eh, la nueva juventud no tiene esa capacidad de impresión con respecto a las tecnologías. Pero antiguamente, yo imagino un mundo que no existía esto. Entonces, hoy día podemos hablar así, usted en su Exacto. casa, yo en la mía, lo podemos dejar grabado y lo podemos mostrar al mundo. ¿Ya? Antiguamente eso era imposible. Oye, eso que dices es tan importante, fíjate tú, la curiosidad, Sí, porque tienen que preguntarse los jóvenes, ¿cómo hizo esta gente para seguir comunicándose? ¿Cómo hizo para poder, oye, juntémonos en tal parte? ¿Qué medio usábamos? Ya ni me acuerdo, pero nos juntábamos, ¿no? mm, Juntando, imagínate con papel calco en una maquinita sacando algunas copias de algo. Eso lo hacíamos, no existía. Y mejor también porque habrían asesinado a muchos más. sí. Pero en este caso, yo te agradezco a ti. Para mí ha sido grato y sobre todo tu deseo que se conozca esto, se conozca sin los falsos dramatismos, sino que esta es la verdad, esto pasa. El Estados Unidos es un país muy poderoso y muy temible porque es genocida. Acuérdate tú lo que está pasando con los talibanes. Mm, Las mujeres son nada,
Oye, son nada. Bueno, Pero, yo cuánto agradezco esta conversación contigo. bueno, Cuánto. sí, ahorita voy a dejar de grabar. Creo que Ya, ya hemos creado mucho contenido ya. muy enriquecedor de tener grabación.